Expulsada de su hogar con sus 3 hijos a cuestas, a la viuda Alma solo le quedó una opción: instalarse en el viejo remolque que se oxidaba en el corazón del bosque, un lugar que los lugareños decían estaba maldito por una presencia antigua. Mientras el hambre y el miedo la consumían, una noche escuchó un sonido que no era del viento ni de los animales. Era un movimiento rítmico y débil que venía de debajo de sus propios pies. Lo que ella no sabía era que el secreto que estaba a punto de desenterrar bajo el piso podrido no era un tesoro, sino una prueba que la obligaría a enfrentar al hombre que le quitó todo. Aunque parezca un cuento, esta historia se narra como un hecho real ocurrido en las zonas rurales de Salta, Argentina. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral como fuente de poder y justicia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Salta caía como plomo derretido sobre los hombros de Alma. Su nombre, que alguna vez le pareció una promesa de fortaleza interior, ahora se sentía como una ironía cruel. Era un alma vacía, un recipiente hueco donde solo resonaba el eco del llanto de sus 3 pequeños. Desde la partida de su esposo, arrebatado por una fiebre repentina, el mundo se había encogido hasta volverse un puño apretado que la asfixiaba lentamente. Ya no quedaban provisiones, ni monedas, ni siquiera las migajas de la esperanza. Sus manos, antes hábiles para tejer y sembrar, ahora solo temblaban al ver los rostros hambrientos de sus hijos. La figura que proyectaba esa sombra asfixiante sobre sus vidas tenía un nombre: Don Ismael. Era el patrón de la finca, un hombre cuya riqueza crecía en proporción directa a su mezquindad. Con la frialdad de un verdugo, se presentó en la puerta de su humilde rancho, agitando un papel que, según él, probaba una deuda impagable dejada por el difunto. Era una mentira tejida con hilos de codicia, un pretexto para reclamar la única tierra que la familia conocía. Sin una pizca de compasión en su mirada, observó cómo sus hombres arrojaban sus escasas pertenencias al camino polvoriento, dejando a Alma y sus hijos sin techo. Con el corazón hecho un nudo de desesperación, Alma reunió a sus hijos y los pocos bultos que habían salvado del desalojo. No podían volver al pueblo, donde la sombra de Don Ismael era demasiado larga y la humillación demasiado fresca. Su única opción era el monte, ese laberinto de árboles y secretos que bordeaba la finca. Caminaron durante horas bajo el sol inclemente, con el polvo del camino pegado a sus lágrimas y el futuro reducido a cada paso doloroso que daban. Alma, con el más pequeño en brazos y los otros 2 aferrados a su falda, avanzaba movida por un instinto animal de proteger a su camada. Justo cuando el crepúsculo teñía el cielo de un violeta fúnebre, lo encontraron. Un remolque de obreros, abandonado y devorado por el óxido y las enredaderas, parecía una criatura metálica dormida para siempre en un claro del bosque. No era un hogar, era una tumba de hojalata, pero al menos los protegería del rocío y las alimañas. Tras forzar la puerta quejumbrosa, un olor a encierro y podredumbre los recibió. Alma acomodó a los niños en un rincón sobre unas mantas, y estos, vencidos por el agotamiento, se durmieron al instante. Fue en la quietud profunda de esa primera noche, mientras la luna se filtraba por una ventana rota, cuando Alma se congeló. Un sonido leve pero inconfundible, un rasguido sordo y rítmico, venía de debajo del suelo de madera. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor salvaje contra el silencio del monte. El instinto le gritaba que huyera, que tomara a sus hijos y se perdiera en la oscuridad. ¿Pero a dónde? Estaban atrapados. Con un cuidado infinito, se deslizó por el suelo, cada crujido de la madera una agonía. El rasguido se detuvo, como si la criatura bajo sus pies también estuviera escuchando. Alma contuvo la respiración. Cuando el sonido se reanudó, más insistente,
Supo que no podía ignorarlo. Palpando en la penumbra, sus dedos encontraron el borde de una tabla suelta, una especie de trampilla improvisada. Usando un trozo de hierro oxidado que encontró en una esquina, hizo palanca con toda la fuerza que la desesperación le concedía. La tabla cedió con un gemido seco, revelando un hueco oscuro y terroso de donde emanaba un olor a tierra húmeda y a secreto guardado. Temerosa de encontrar los ojos brillantes de alguna bestia, se asomó lentamente. En el fondo del hueco no había ninguna criatura, solo una caja de madera oscura, reforzada con cintas de metal ennegrecido. El rasguido había sido de una rata que, asustada por el movimiento, huyó hacia las profundidades de la tierra, pero había servido a su propósito: guiarla. Con el pulso todavía desbocado, Alma arrastró el pesado cofre hacia la luz de la luna. No tenía cerradura, sino un complejo pestillo de hierro que se abrió con un chasquido metálico. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, no había oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso. Un título de propiedad antiguo, con sellos y firmas que se remontaban a generaciones, que designaba esa misma tierra, incluida la finca de don Ismael, como pertenencia legítima de la familia de su esposo. Junto a él, un diario con la caligrafía de su suegro detallaba las trampas y engaños con los que Ismael, entonces un simple capataz, se había ido apoderando de todo. Las manos de Alma temblaban, pero ya no de debilidad, sino por el peso de la revelación. Bajo la luz pálida de la luna, devoró las páginas del diario. Cada palabra era una brasa que reavivaba el fuego en su interior. La historia de una amistad traicionada, de una firma falsificada en un lecho de enfermedad, de la confianza de su suegro convertida en la soga que ahorcó el futuro de su familia. La pena se mezcló con una furia fría y cortante. Ya no era solo una viuda desamparada, era la guardiana de una verdad, la portadora de una justicia largamente dormida. Comprendió que el remolque no era un refugio, sino un arsenal. Con un cuidado reverencial, volvió a guardar los documentos en el cofre y lo ocultó bajo la tabla, sabiendo que el secreto que ahora latía bajo el suelo podrido era tanto su única salvación como su más grande peligro. El alba tiñó de gris el interior del remolque, despertando a Alma de un duermevela febril. La decisión había echado raíces en la oscuridad. No podía enfrentarse a don Ismael sola. Él era un animal acorralado por su propia codicia y reaccionaría con violencia. Pensó en la gente del pueblo, el comisario, un hombre de mirada esquiva que siempre comía en la mesa del patrón, el cura, demasiado anciano y temeroso. Nadie se atrevería. Entonces, un recuerdo casi olvidado emergió. Don Ramiro, el viejo escribano del pueblo, un hombre que se había retirado tras un enfrentamiento público con Ismael años atrás, acusándolo de prácticas usureras. Vivía apartado, en una pequeña casa al otro lado del río, amargado, pero con una reputación de honestidad intacta. Él era el único que podría entender el valor de esos papeles y trazar un camino a través de la maraña legal y el miedo, dejando a sus hijos dormidos con un beso y la promesa silenciosa de un futuro. Alma se preparó para el viaje más importante de su vida. Con el cofre firmemente sujeto contra su pecho, envuelto en una de las pocas mantas limpias que le quedaban y oculto bajo su chal, Alma se adentró en la umbría del monte. El bosque, que la noche anterior había sido un laberinto de terrores, ahora era su cómplice. Se movía con el sigilo de un animal herido, evitando los senderos marcados que seguramente eran vigilados por los hombres de Ismael. Cada crujido de la hojarasca bajo sus pies descalzos era una posible delación. Cada graznido de un pájaro, un sobresalto que le helaba la sangre. El río, cuyas aguas frescas tantas veces habían calmado la sed de su familia, se presentaba ahora como un obstáculo frío y murmurante. No dudó.
Se hundió en la corriente helada, sintiendo el tirón del agua contra sus piernas, con la única preocupación de mantener a salvo su preciosa carga, el legado de su familia y la llave de su futuro. Al otro lado, empapada y temblando más por la tensión que por el frío, divisó la casa. Era una construcción modesta pero sólida, de adobe y tejas, con un pequeño huerto y una chimenea que no humeaba, como si la vida en su interior se hubiera apagado hacía tiempo. La rodeaba una sensación de aislamiento deliberado, de un mundo que había decidido darle la espalda al pueblo y a sus intrigas. Con el corazón latiéndole en la garganta, se acercó a la puerta de madera maciza y golpeó con los nudillos. Un sonido tímido que pareció ser absorbido por el silencio del lugar. Pasaron largos segundos antes de que se escucharan pasos arrastrados y el chirrido de un cerrojo. La puerta se entreabrió apenas, revelando el rostro de un anciano surcado por arrugas profundas y unos ojos pequeños y desconfiados que la examinaron de pies a cabeza. «¿Qué quiere?», preguntó la voz, áspera por el desuso. «Busco justicia», dijo Alma, con la voz quebrada pero firme, sosteniendo el bulto contra su pecho como un escudo. «Soy la viuda de Elías. Don Ismael nos ha echado de nuestra tierra». El anciano frunció el ceño y su mirada se endureció. «La justicia no vive en esta casa, mujer, y mucho menos si el diablo que la persigue es Ismael». Hizo ademán de cerrar la puerta, pero Alma, en un acto de pura osadía, interpuso un pie. «No, por favor, no he venido a suplicar, he venido con esto». Con manos torpes por el frío, desenvolvió la manta, revelando la esquina del cofre y, sobre él, el título de propiedad amarillento. «Es el título original, el que prueba el robo. Y esto», añadió, sacando el diario, «es la historia de su traición, escrita por mi suegro». Los ojos de Ramiro, que parecían dos brasas apagadas, se fijaron en los documentos. Reconoció de inmediato el sello del viejo registro, el tipo de papel que ya no se fabricaba. El escribano, que llevaba años muerto en su interior, se removió, miró el rostro empapado y decidido de Alma, y luego de nuevo a los papeles que podían dinamitar el orden corrupto del pueblo. Tras un silencio que pareció una eternidad, se apartó con un suspiro resignado y abrió la puerta por completo. «Entre y séquese junto al fuego antes de que la pulmonía se cobre lo que Ismael ha dejado». Una vez dentro, junto a la lumbre crepitante que Ramiro avivó con parsimonia, el viejo escribano extendió los documentos sobre una mesa de roble macizo. Bajo la luz danzante de un candil, sus dedos, sorprendentemente ágiles, recorrieron las líneas del título y las páginas del diario. Leía en silencio, y solo el apretar de su mandíbula y el brillo furioso que se iba encendiendo en sus ojos delataban la tormenta que se desataba en su interior. «Canalla», murmuró entre dientes, leyendo un pasaje sobre la firma falsificada. «Siempre fue un ladrón con buenos modales». Levantó la vista hacia Alma, que lo observaba con el alma en vilo. «Esto es dinamita pura, muchacha. Pero Ismael no es de los que se rinden. Tiene al comisario y al juez en el bolsillo. Si presentamos esto en el juzgado del pueblo, los papeles desaparecerán y usted tendrá un accidente en el monte». Ramiro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, la mente febril trazando un mapa de riesgos y posibilidades. «No podemos enfrentarlo directamente. Hay que humillarlo, hay que arrancarle la máscara en público, donde sus monedas no puedan comprar el silencio de todos». Se detuvo y miró a Alma, no como a una viuda desvalida, sino como a un soldado. «Usted ha traído el arma. Ahora, juntos, vamos a construir la trampa». El plan que Ramiro esbozó no era una batalla legal, sino una emboscada moral. «La fiesta patronal es en 3 días», explicó, sus ojos fijos en el fuego como si viera las escenas en las llamas. «Todo el pueblo estará en la plaza y también gente de las fincas vecinas.
Ismael se pavoneará frente a la iglesia, junto al alcalde y al comisario, recibiendo los honores como el gran benefactor. Hizo una pausa, dejando que la imagen se asentara. Después de la misa, cuando el cura pida un aplauso para el hombre que tanto hace por la comunidad, usted dará un paso al frente, no gritará, no acusará. Con la voz más clara y firme que pueda encontrar, leerá el último párrafo del diario de su suegro, la parte donde le ruega a su hijo, su esposo, que nunca confíe en Ismael, que recupere la tierra que le fue robada en su lecho de enfermo. La idea era tan audaz que a Alma le cortó la respiración. Era entregar a Ismael al único jurado que no podía comprar, el pueblo entero. Yo prepararé copias de los documentos, continuó Ramiro, asumiendo el mando con una energía que parecía haber olvidado que poseía. Y redactaré una declaración formal que usted llevará consigo. Su única misión ahora es volver con sus hijos. Cuídelos. No salga del remolque. No hable con nadie. Conviértase en un fantasma durante 2 días. En la mañana de la fiesta, baje al pueblo como si fuera una más. Mézclese con la multitud y espere la señal. Le entregó a Alma un bulto con pan, queso y un trozo de carne seca. No era mucho, pero para ella era un banquete. Alma lo tomó y al hacerlo, sus dedos rozaron los del anciano en un pacto silencioso. Ya no estaba sola. Con la primera luz del alba filtrándose por la ventana, se cubrió de nuevo con su chal, ocultando la comida, y se deslizó fuera de la casa. El camino de vuelta a través del monte ya no le pareció amenazante. Ahora era el campo de entrenamiento para la batalla de su vida. Cada paso silencioso, cada sombra en la que se ocultaba, era un ensayo para el momento en que tendría que enfrentarse al monstruo a la luz del sol. El regreso fue el negativo exacto de la huida. Ya no era una presa asustada, sino una cazadora que conocía el valor del silencio y el peso de su arma secreta. Al llegar al remolque, encontró a sus hijos acurrucados, dormidos en un ovillo de inocencia y hambre. El corazón, que había sido una piedra de angustia, se ablandó al verlos, pero la ternura se mezcló con una nueva dureza, la del acero que se templa al fuego. Los despertó no con palabras, sino con el olor del pan y el queso que Ramiro le había dado. Comieron con una voracidad silenciosa, una urgencia que partió en dos el alma de Alma, llenándola de dolor por su sufrimiento y de una rabia gélida hacia el culpable. Mientras los observaba, repasó mentalmente el plan. Cada migaja que sus hijos llevaban a la boca era un clavo más en el ataúd de la tiranía de Ismael. Los 2 días siguientes transcurrieron en una quietud casi irreal. El remolque se convirtió en una isla, un útero de metal y óxido suspendido en el tiempo, protegiéndolos del mundo exterior. Alma se convirtió en la voz de su suegro. Leía el diario una y otra vez, no para memorizar, sino para absorber la injusticia, para que el dolor y la traición de aquellas páginas se convirtieran en su propia sangre. En susurros, mientras los niños dormitaban, practicaba las palabras, puliendo cada sílaba para que cortara como un cuchillo. Les contaba a sus hijos historias inventadas para mantenerlos calmados. Pero sus ojos estaban fijos en el futuro, en la plaza del pueblo, en el rostro de un hombre que aún no sabía que su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Y así, en la madrugada del tercer día, el día de la fiesta patronal, Alma se levantó antes que el sol. El fantasma estaba listo para caminar entre los vivos. Vistió a sus hijos con lo más decente que le quedaba, restregando sus rostros con un paño húmedo hasta devolverles un brillo de dignidad infantil. Para sí misma, eligió un vestido sencillo pero limpio y se recogió el cabello en un moño apretado en la nuca. No quería parecer una mendiga, sino la mujer que era, la legítima dueña de una herencia robada. El descenso del monte al pueblo fue una procesión silenciosa y solemne.
el más pequeño en sus brazos, los otros dos tomados de su mano, formando una pequeña cuña de determinación que se abría paso entre los árboles. A medida que se acercaban, el silencio del bosque fue reemplazado por el murmullo creciente de la fiesta, el eco lejano de una chacarera, el estallido de un cohete, las risas de la gente. Alma no se detuvo en los márgenes, sino que se sumergió en el gentío, una gota de agua helada en un río bullicioso y tibio, esperando el momento de congelarlo todo. La plaza era un hervidero de vida. Guirnaldas de colores se tendían entre el campanario de la iglesia y el edificio municipal. El aire olía a empanadas fritas y a albahaca, y la música de un bandoneón ponía un ritmo alegre a la congregación. Alma se situó con sus hijos en un lugar estratégico, cerca del atrio de la iglesia, desde donde podía ver sin ser el centro de atención. Y allí estaba él, don Ismael, en el centro de todo, como una araña en su tela. Vestido con su mejor traje de lino, reía a carcajadas con el alcalde, mientras el comisario asentía a su lado con una sonrisa servil. Recibía saludos, estrechaba manos, repartía palmadas en la espalda, interpretando a la perfección su papel de patriarca generoso. Justo en ese momento, las campanas de la iglesia repicaron con fuerza, anunciando el fin de la misa. La multitud se arremolinó frente a la puerta principal y el murmullo se convirtió en una expectativa silenciosa. El corazón de Alma no latía, golpeaba contra sus costillas como un prisionero contra los barrotes de su celda. El momento había llegado. El cura, un hombre de mejillas sonrosadas y gesto bonachón, salió al atrio, seguido por Ismael y las demás autoridades. Levantó las manos pidiendo silencio y la música y las conversaciones se apagaron como una vela en el viento. Hermanos y hermanas, comenzó con voz impostada, en este día de celebración, demos gracias a Dios por nuestras bendiciones y agradezcamos también a aquellos hombres que, con su trabajo y generosidad, son un pilar de nuestra comunidad. Me refiero, por supuesto, a nuestro querido don Ismael. Un aplauso comenzó a brotar de la multitud, una ola de aprobación que se hinchaba para bañar a Ismael en gloria. Esa era la señal. El aplauso se cortó en seco cuando Alma, aferrando la mano de su hijo mayor con una fuerza que era a la vez ruego y mandato, dio un paso al frente, luego otro, saliendo de la protección anónima de la multitud hasta quedar en el espacio vacío entre el pueblo y el poder. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Don Ismael, cuya sonrisa se había ensanchado para recibir el homenaje, la vio. Su rostro pasó de la sorpresa a la irritación, y luego, al ver el papel amarillento que Alma sostenía en su mano temblorosa, a una palidez de alarma mal disimulada. El comisario se tensó, listo para intervenir. «Perdonen», dijo Alma, y su voz, aunque no era fuerte, resonó en el silencio expectante con la claridad del cristal. No miraba a Ismael, sino al pueblo. «No he venido a interrumpir la fiesta. He venido a cumplir la última voluntad de un hombre moribundo». Desdobló la hoja del diario con un gesto solemne y leyó con las palabras que ya sabía de memoria. «Leo las palabras de mi suegro, escritas en su lecho de muerte. Hijo mío, Elías, te ruego que me perdones. He sido un necio. Confié en quien no debía. Ismael, tu capataz, ha puesto ante mis ojos febriles un papel que no entiendo y ha guiado mi mano para firmar mi propia ruina. Esta tierra es tuya, es de tus hijos. Nunca dejes que te la arrebate. Lucha por ella. Que Dios me perdone por mi ceguera y que a él nunca lo perdone por su traición». Un silencio espeso, pesado, cayó sobre la plaza, ahogando el aplauso a medio nacer. Cada palabra de Alma había sido una piedra lanzada a un lago en calma, y ahora las ondas de choque se extendían por la multitud.
Las miradas se deslizaron de la figura frágil pero erguida de la viuda al rostro congestionado de don Ismael. La máscara de benevolencia se hizo añicos, revelando la furia viperina que bullía debajo. «Mentiras, es una loca desesperada», bramó, su voz perdiendo toda su compostura. «Comisario, saque a esta mujer de aquí. Está perturbando el orden». El comisario dio un paso instintivo hacia adelante, pero vaciló, deteniéndose a medio camino. Sus ojos no se fijaron en Alma, sino en los cientos de rostros del pueblo que ahora lo observaban a él, evaluando su siguiente movimiento. Por primera vez, la insignia en su pecho pesaba más que la bolsa de monedas en su bolsillo. Fue en esa vacilación, en esa grieta abierta en el muro de la autoridad corrupta, donde apareció una segunda figura, abriéndose paso con una dignidad lenta y deliberada desde el fondo de la multitud, emergió don Ramiro. No llevaba papeles en la mano, solo el peso de una vida de rectitud en su mirada. Se detuvo a unos pasos de Alma, convirtiéndose en un segundo pilar de desafío. «Yo he visto los documentos», dijo, su voz resonando con una autoridad que no necesitaba gritar. «He visto el título de propiedad original y he leído el diario del difunto. Lo que dice esta mujer no es la locura de una viuda, don Ismael, es la verdad que usted ha intentado enterrar durante 20 años». El jadeo de la multitud se transformó en una oleada de murmullos airados. Viejas sospechas, rencores olvidados y deudas injustas comenzaron a aflorar en la memoria colectiva. Ya no eran espectadores de un drama ajeno, eran testigos y víctimas de la misma codicia. Ismael, atrapado entre la acusación de Alma y la confirmación de Ramiro, vio cómo el pueblo que había comprado y sometido se convertía ante sus propios ojos en el jurado de su ejecución pública. La rabia desfiguró el rostro de don Ismael en una máscara grotesca. «Calumnias. Es el delirio de un viejo resentido y una viuda desesperada», escupió las palabras, buscando con la mirada el apoyo del comisario. «Haga algo. Inútil. Sáquelos de aquí». Pero el comisario ya no miraba a su patrón, miraba al pueblo, a los cientos de pares de ojos fijos en él, y supo que su autoridad se había evaporado. Se quedó inmóvil, prisionero de su propia cobardía. Al verse abandonado, la bestia acorralada en Ismael tomó el control. Con un rugido gutural se abalanzó hacia Alma, no para atacarla, sino para arrebatarle el diario, para destruir la prueba con sus propias manos. No llegó a dar 2 pasos. Un muro de cuerpos se interpuso en su camino. Hombres de manos callosas y rostros curtidos por el sol, los mismos que durante años habían bajado la cabeza a su paso, ahora lo detenían, sus brazos como barrotes de una celda improvisada. El contacto físico rompió el último vestigio de miedo. «Tiene razón la viuda», gritó un agricultor desde el fondo, una voz que rompió el hechizo del silencio, y tras ella vino un torrente. «A mi padre le quitó el campo con engaños», acusó una mujer. «Nos cerró el paso al agua del arroyo», añadió otro. «Ladrón, usurero». Las acusaciones individuales se fundieron en un solo clamor, una marea de agravios contenidos que ahora se estrellaba contra él. El alcalde, viendo la insurrección, se escabulló discretamente hacia el interior de la iglesia. El comisario se desabrochó el cuello de la camisa como si de pronto le faltara el aire, y dio un paso atrás, distanciándose del hombre al que acababa de servir. Ismael, forcejeando inútilmente contra los brazos que lo sujetaban, ya no veía a Alma, veía el rostro colectivo de un pueblo que despertaba, un jurado implacable que acababa de dictar su sentencia sin necesidad de un juez. Había sido derrotado, no por la ley, sino por la memoria. Alma no se unió al coro de insultos, se limitó a abrazar a sus hijos, protegiéndolos del fragor de la tormenta que ella misma había desatado. Su objetivo no era la venganza,
sino la restitución. Vio cómo la soberbia de don Ismael se desmoronaba bajo el peso de 100 rencores, transformándose en un patético balbuceo mientras el pueblo, su pueblo, lo juzgaba sin necesidad de tribunales. Fue don Ramiro quien, con una calma imponente, levantó una mano y la marea de furia se contuvo. ¡Basta! Su voz resonó por encima del tumulto. La justicia no es un linchamiento. Este hombre responderá ante la ley, la verdadera ley, no la que compraba con su dinero. Y mientras el comisario, ahora pálido y sudoroso, se veía obligado por la presión de la multitud a llevarse a un Ismael derrotado, Alma se inclinó y recogió la hoja del diario que había caído en la refriega. El legado de su familia estaba a salvo. Los días que siguieron fueron como el lento despertar tras una larga fiebre. La noticia del derrumbe de Ismael corrió como un reguero de pólvora, y con ella se desvaneció el miedo que había envenenado el aire del pueblo durante años. El regreso de Alma a su rancho no fue solitario. Carretas de vecinos llegaron sin ser llamadas, trayendo herramientas, semillas y sacos de harina. Las mismas manos que habían sujetado a Ismael ahora levantaban vigas caídas y reparaban cercos rotos. Mujeres que antes bajaban la mirada al cruzarse con ella, ahora le ofrecían pan caliente y abrazaban a sus hijos. Alma, de pie en el umbral de su hogar recuperado, observaba a sus niños correr por el campo que les pertenecía, sus risas limpiando los últimos vestigios de la amargura. Ya no era el alma vacía que había huido al monte, era la tierra misma, fértil y resiliente, lista para florecer de nuevo bajo el sol de Salta. Don Ramiro no abandonó su trinchera una vez ganada la batalla. Con la paciencia de un artesano, guió a Alma a través del laberinto legal que siguió. El juez, antes servil, ahora se mostraba diligente, ansioso por distanciarse del patrón caído. El juicio fue breve, las pruebas eran irrefutables y animadas por el valor de Alma. Otras familias presentaron sus propias denuncias. Salieron a la luz más estafas, préstamos usureros y amenazas veladas, un rosario de abusos que el pueblo había soportado en silencio. Don Ismael perdió no solo la finca de Alma, sino la mayor parte de su fortuna mala vida. Terminó sus días solo, en una pequeña casa embargada en las afueras del pueblo, un hombre consumido por su propia codicia, convertido en el fantasma que él mismo había creado para los demás. El remolque oxidado no fue desmantelado. Alma lo dejó en el claro del bosque, como un monumento silencioso a la desesperación que se había transformado en coraje. A veces, al atardecer, llevaba a sus hijos allí, no para recordar el miedo, sino para enseñarles que incluso en la tumba más oscura puede germinar la semilla de la justicia. Ya no era la viuda, en el pueblo la llamaban Doña Alma, un título ganado no por herencia, sino por la fuerza de su espíritu, y de pie en su tierra, con sus hijos jugando entre los surcos recién arados, Alma a veces apoyaba la palma de la mano en el suelo. Ya no escuchaba el rasguido del miedo bajo sus pies, sino el latido profundo y constante de la vida, la promesa de una cosecha que, esta vez, nadie podría arrebatarle. Un año más tarde, la primera cosecha fue una fiesta que superó a cualquier celebración patronal. Ya no había un patrón al que agradecer, sino cientos de manos que trabajaban juntas, compartiendo sudores y risas. Don Ramiro, con los hombros menos encorvados por el peso de la injusticia callada, había establecido una pequeña junta de vecinos para mediar disputas y asegurar tratos justos, convirtiendo el conocimiento que antes le amargaba en una herramienta para la comunidad. Y en el centro de todo, sin buscarlo, estaba Alma, no como una heroína en un pedestal, sino como una más, compartiendo el pan que ella misma había horneado con la harina de su propio trigo. El pueblo aprendió
que la verdadera riqueza no estaba en la tierra acumulada por un solo hombre, sino en la dignidad compartida por todos. Esa noche, mientras sus hijos dormían con la paz que solo la seguridad puede dar, Alma se sentó en el porche de su rancho reconstruido. Miró sus propias manos a la luz de la luna. Ya no eran las manos temblorosas de una viuda desamparada, sino las manos firmes de una sembradora. Pensó en Elías, no con el dolor punzante de la pérdida, sino con una serena gratitud. Había honrado su memoria y asegurado el futuro que él habría querido para sus hijos. Su nombre, que una vez sintió como un eco hueco, ahora vibraba con un significado pleno. Era el alma de su familia, el alma de su tierra, un alma que había encontrado en la más profunda oscuridad la fuerza para volver a la luz. El aire olía a tierra húmeda y a futuro, y por primera vez en mucho tiempo, Alma respiró hondo, sin miedo, llenando sus pulmones con la promesa del nuevo día. Pasaron varios años más, años de buenas lluvias y cosechas generosas. Sus hijos crecían con la espalda recta y la mirada clara, sin el peso del miedo que a ella le había encorvado el alma. Una tarde, su hijo mayor, Elías, como su padre, encontró mientras araba un trozo de metal oxidado, vestigio de alguna herramienta abandonada de los tiempos de Ismael. Se lo llevó a su madre y le preguntó por la historia que solo conocía a retazos, la del remolque y la caja secreta. Alma tomó el hierro en sus manos y, mirando el horizonte, le dijo: «Esa caja, hijo, no guardaba un tesoro, sino nuestra voz cuando nos la habían robado. Y esta tierra que pisas no es solo para sembrar maíz, es para sembrar memoria, para que nunca olviden que el silencio de los justos alimenta la audacia de los tiranos». Y esa memoria no floreció solo en su campo. La junta de vecinos que don Ramiro había iniciado se transformó en una cooperativa pujante que aseguraba precios justos para todos y ayudaba a las familias en apuros. Las disputas por el agua se resolvían con acuerdos, no con amenazas. Las fiestas patronales ya no celebraban a un hombre, sino a la comunidad entera. Alma, sentada en el consejo de la cooperativa, junto a un Ramiro ya muy anciano pero de mirada vivaz, rara vez levantaba la voz. No lo necesitaba. Su presencia, la de la viuda que se enfrentó al lobo con la verdad como única arma, era un recordatorio constante de que la verdadera fuerza de un pueblo no reside en la riqueza de un patrón, sino en el coraje de una sola persona dispuesta a decir «basta». El tiempo, que para don Ismael había sido una celda de olvido, fue para don Ramiro un jardín en su crepúsculo. Murió una mañana de primavera, sentado en su mecedora, con la mirada perdida en el río que ya no era una frontera, sino una vena que llevaba vida al pueblo. En su última conversación con Alma, días antes, sus dedos de papel de arroz buscaron la mano de ella. «La ley es solo tinta y papel, muchacha», le susurró. «Necesita de una mano firme que la escriba y un corazón valiente que la defienda. Yo puse la tinta, pero usted fue la firma que validó el nuevo contrato de este pueblo». En su funeral no hubo llantos de lástima, sino un profundo y respetuoso silencio. El pueblo no despedía a un viejo escribano, sino al arquitecto de su libertad, un hombre que les había enseñado que la justicia, aunque a veces duerma bajo el polvo, nunca muere del todo. Y la firma de Alma se replicó en sus hijos. Una tarde vio a Elías, ya un mozalbete de hombros anchos, mediar en una discusión entre dos agricultores por los linderos de sus tierras. No levantó la voz, no amenazó, simplemente les recordó los principios de la cooperativa y les habló de un remolque oxidado en el bosque y de cómo la codicia de un solo hombre casi los convierte a todos en extraños en su propia casa. Los hombres, avergonzados, terminaron compartiendo un mate y buscando una solución juntos. Alma, observando desde la sombra del porche, sintió que esa era su verdadera cosecha. La tierra le devolvía el grano, pero el tiempo le devolvía, multiplicado.
el valor que un día sembró en la más absoluta soledad. El futuro del pueblo ya no dependía de un cofre oculto, sino de corazones que habían aprendido a leer el mapa de la dignidad. Los años pasaron como el agua del río, llevándose consigo las asperezas y puliendo los recuerdos. Alma, ya una anciana de cabellos blancos como la escarcha de la mañana, se convirtió en el roble bajo cuya sombra crecieron no solo sus nietos, sino toda una generación que no conoció el sabor del miedo. Sentada en su porche, ya no veía la sombra asfixiante de un patrón, sino el horizonte abierto de un futuro labrado con dignidad. Su nombre, que en la oscuridad del remolque le pareció una burla, había recuperado su verdadero significado. Su alma ya no estaba vacía, estaba llena, rebosante con las risas de los niños, el aroma del pan compartido y la paz profunda que solo nace de la justicia conquistada. Comprendió que la batalla que libró no fue solo por un pedazo de tierra, sino por el alma misma del pueblo, un alma que habían rescatado juntos del yugo de la codicia. Una última vez, apoyada en el brazo fuerte de Elías, Alma hizo el camino hasta el claro del bosque. El remolque ya casi no era de metal, sino de musgo y flores silvestres que trepaban por sus costados oxidados, como si la propia tierra lo estuviera abrazando para devolverlo a su seno. No era una ruina, sino un santuario. Apoyó una mano arrugada sobre la superficie fría y áspera y cerró los ojos. Ya no escuchaba el rasguido de una rata bajo el suelo, ni el martilleo de su propio corazón aterrorizado. Escuchaba el susurro del viento entre los árboles, el murmullo lejano de la vida en el pueblo y muy en el fondo, el latido sereno de su propia historia. Aquella tumba de hojalata no había sido un final, sino el cimiento invisible sobre el que, ladrillo a ladrillo, habían reconstruido no solo una casa, sino un hogar para todos, mientras Elías la sostenía con una delicadeza que honraba tanto su fragilidad como su fuerza. Fue él quien rompió el silencio reverencial. «Deberíamos arreglarlo, madre», dijo en voz baja. «Ponerle un techo nuevo, asegurar las paredes, para que nadie olvide lo que nació aquí». Alma se giró lentamente, su mirada recorriendo el rostro de su hijo, viendo en él no solo los rasgos de su padre, sino la determinación de su abuelo y la firmeza que ella misma había forjado en el fuego. «El óxido y el musgo también cuentan la historia, hijo», respondió con una sonrisa suave. «No es el metal lo que hay que preservar, sino la memoria. Este lugar no necesita un techo nuevo. Necesita que sus hijos y los hijos de sus hijos sepan por qué se quedó en pie, para recordarnos que a veces el hogar que nos salva no tiene cimientos de piedra, sino de coraje». Esa misma noche, bajo la luz serena de un quinqué en la cocina de su rancho, Alma le entregó a Elías la caja de madera oscura, la misma que había arrastrado desde las entrañas de la tierra tantos años atrás. El metal de sus bisagras ya no parecía siniestro, sino noble. Dentro, el diario y el título de propiedad descansaban como reliquias sagradas. «Esto ya no me pertenece a mí», le dijo, poniendo las manos de su hijo sobre la tapa gastada. «Ahora es tu custodia, no para que vivas en el pasado, sino para que entiendas que el futuro se siembra cada día, defendiendo lo que es justo. Esta caja no guarda tierra ni papeles, Elías. Guarda la raíz de nuestra dignidad». Su hijo la miró, y en el silencio de ese instante, Alma supo que la cosecha más importante de su vida estaba a salvo. El legado ya no era un secreto bajo el suelo, sino una semilla plantada en el corazón de la siguiente generación, lista para florecer. Elías aceptó la caja no como una carga, sino como se acepta una brújula. No la escondió bajo el suelo, sino que le construyó un estante de honor en la sede de la cooperativa, a la vista de todos. Y cada año, en la víspera de la fiesta patronal,
llevaba a los jóvenes del pueblo al claro del bosque, junto al remolque que ya era parte del paisaje. Allí, con el sol filtrándose entre las hojas, no leía las crónicas de la traición, sino las de la valentía. Les contaba la historia no de un villano, sino de una comunidad que había olvidado cómo hablar y que recuperó su voz gracias a una mujer que se atrevió a susurrar la verdad en medio de un silencio comprado. El remolque ya no era el recuerdo de un desalojo, sino el aula donde se enseñaba la lección más importante, que la dignidad, como la tierra, hay que labrarla y cuidarla todos los días. Y Alma, desde el porche de su casa, escuchaba el eco de esas lecciones en las risas de sus nietos que corrían libres por el campo. A veces cerraba los ojos y el sol de Salta, que una vez cayó sobre sus hombros como plomo, ahora se sentía como un manto tibio. Su nombre había completado su viaje. Era el alma de un hogar renacido, el alma de un pueblo que aprendió a ser su propio guardián. En el silencio apacible de sus últimos atardeceres, a menudo posaba sus pies descalzos sobre la tierra fresca y fértil, y escuchaba, ya no el rasguido del miedo o la incertidumbre, sino el pulso profundo y sereno de la vida, el latido de la justicia que, una vez desenterrada, había echado raíces tan hondas que ya nada ni nadie podría volver a arrancarlas. Llegó el día en que el sol de Salta, que ya no pesaba, comenzó a llamarla para el descanso final. Alma se fue en silencio, en su propia cama, con la ventana abierta al campo que había reconquistado. Sus nietos jugaban bajo el algarrobo y el olor a pan recién horneado flotaba en el aire. No hubo agonía, solo un lento apagarse, como el de una brasa que ha dado todo su calor. Su último aliento no fue un suspiro, sino la serena exhalación de quien ha sembrado bien y deja la cosecha en buenas manos. En ese instante final, cerró los ojos y creyó escuchar un sonido leve, familiar. Pero esta vez no venía de debajo del suelo, sino de afuera, las risas de los niños, el verdadero tesoro que había desenterrado de la desesperación. El pueblo no la despidió con luto, sino con una procesión de vida. En lugar de coronas fúnebres, la gente llevaba hasta su rancho los frutos de la tierra que ella había liberado, cestas de maíz, panes caseros, quesos de cabra y flores silvestres del monte. No era un adiós, sino un agradecimiento, una ofrenda comunal a la memoria de la mujer que les había devuelto la voz. Cuando bajaron su sencillo ataúd a la tierra, Elías no arrojó un puñado de polvo, sino un puñado de semillas de trigo, y sobre la tierra que la acogía, ya no se escuchaba el rasguido del miedo ni el silencio de la opresión, sino el murmullo de 1000 corazones agradecidos latiendo como uno solo, la melodía final del alma que les enseñó a ser libres. Los años tejieron un manto de paz sobre el valle. La cooperativa, bajo la guía serena de Elías y el consejo de otros agricultores, se convirtió en el corazón de la región. Construyeron una escuela nueva, trajeron un médico permanente y se aseguraron de que ninguna familia volviera a conocer el hambre por la codicia de un solo hombre. Elías nunca gobernó desde un escritorio. Sus manos, como las de su madre, sabían tanto de arar la tierra como de firmar acuerdos justos. Y el sol de Salta, aquel que una vez fue plomo derretido sobre los hombros de una viuda, ahora caía sobre el valle como oro líquido, una bendición que ya no quemaba, sino que nutría la vida que brotaba de una tierra libre. El remolque en el claro del bosque terminó por rendirse a la naturaleza. Sus contornos metálicos difuminados por un abrazo de enredaderas y musgo, convirtiéndose en un altar pagano a la memoria y la resiliencia. La caja y sus documentos, expuestos en la sede de la cooperativa, ya no eran una advertencia, sino un acta de fundación. El verdadero legado no estaba en el papel, sino en el espíritu de la gente, y quienes pasaban por allí, en el silencio del atardecer, si escuchaban con atención,
Juraban oír algo moverse bajo sus pies. No era el rasguido del miedo ni la agitación de una bestia oculta. Era el latido profundo y sereno de la tierra, el pulso de un pueblo que había aprendido que su alma, al igual que la de ella, era indestructible. Décadas más tarde, un joven cartógrafo del gobierno llegó al valle con la tarea de actualizar los mapas de la región. Se sorprendió al encontrar una comunidad próspera y organizada, tan distinta a los pueblos vecinos que aún se regían por la ley del más fuerte. Anotó en su cuaderno la existencia de la cooperativa, la escuela de ladrillos rojos y la ausencia de grandes terratenientes. Su curiosidad lo llevó a la derruida casona de don Ismael, en la colina, una cáscara vacía cuyas ventanas rotas parecían cuencas oculares ciegas. Al preguntar en la plaza por la historia de aquel lugar, un anciano que trenzaba un lazo de cuero le respondió sin levantar la vista: «Esa es la casa del olvido. Aquí preferimos contar la historia de la casa que nos dio memoria». El anciano señaló con la barbilla hacia el monte. «Vaya a ese claro y busque un esqueleto de metal que las flores se están terminando de comer». Esa fue la verdadera casa fundadora de este pueblo. Allí, una mujer sola, con el alma rota y el futuro robado, encontró no oro, sino una voz, y con esa voz nos enseñó a todos a hablar de nuevo. El cartógrafo, confundido al principio, comenzó a comprender. Entendió que el mapa que debía trazar no era de linderos y propiedades, sino de coraje y dignidad. Guardó su cuaderno, porque supo que la verdadera geografía de aquel valle no estaba escrita en los registros oficiales, sino en la memoria de su gente, un territorio fértil, regado por el recuerdo de una viuda que, al escuchar bajo sus pies el rasguido de la injusticia, decidió cavar hasta desenterrar el futuro. El cartógrafo agradeció al anciano con un gesto de la cabeza y, siguiendo sus indicaciones, se adentró en el monte. Encontró el claro y lo que quedaba del remolque, una escultura de óxido y vida silvestre que parecía respirar con el viento. Se sentó sobre un tronco caído y observó el lugar. Sus mapas, con sus líneas precisas y sus mediciones exactas, de pronto le parecieron un lenguaje muerto. Hablaban de metros y de hectáreas, pero callaban sobre el valor y la desesperación. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, la tierra tenía una biografía escrita con lágrimas y sudor, una historia que ningún teodolito podría jamás registrar. Comprendió que su trabajo no era solo dibujar el cuerpo de la tierra, sino también escuchar por primera vez el latido de su alma. Esa noche, a la luz de su lámpara de campaña, extendió el mapa oficial sobre su mesa. Trazó los caminos, marcó los ríos y delimitó las propiedades con la pericia de su oficio. Pero cuando llegó al punto exacto del claro en el bosque, su pluma vaciló. En lugar de dejarlo como un simple espacio verde, escribió con una caligrafía cuidada y diminuta: «Claro del alma». Y en su informe final, en la sección de toponimia y observaciones, añadió una breve nota: «Se registra en la tradición local este paraje como el punto fundacional de la comunidad, asociado a la historia de una matriarca que aseguró la justicia y la propiedad comunal de la tierra». No era mucho, pero era un ancla, un punto de tinta en un mapa oficial que anclaba para siempre la leyenda en la historia, asegurando que ninguna futura línea trazada por un burócrata pudiera borrar jamás la memoria de la mujer que escuchó la verdad latir bajo sus pies. El mapa del cartógrafo se convirtió en el testamento oficial de una revolución silenciosa. Con el tiempo, el nombre Claro del Alma dejó de ser una curiosidad local para convertirse en un punto de referencia, una pequeña leyenda anclada en la geografía formal de la nación. A veces, algún profesor de historia o un estudiante de sociología llegaba al valle siguiendo la pista de esa extraña toponimia. Y Elías,
Y después de él, sus hijos, los llevaban al claro y les contaban la historia, no como un cuento de fantasmas, sino como la crónica de un nacimiento. El remolque ya no existía, devorado por completo por la tierra, pero en su lugar habían colocado una simple piedra del río, sin inscripciones, porque el nombre ya estaba escrito en el mapa y la historia en el corazón de la gente. Así, el valle aprendió a escuchar de nuevo, ya no con el oído pegado al suelo, temiendo el crujido de la opresión o el rasguido de la codicia escondida. Ahora escuchaban con el rostro alzado al sol. Escuchaban el murmullo del agua repartida con justicia, el sonido de las herramientas trabajando en campos que nadie les podía arrebatar, y, sobre todo, las risas de los niños que crecían sin conocer el peso de la humillación. El latido que Alma desenterró ya no era un secreto bajo sus pies. Se había convertido en la respiración abierta y serena de toda la comunidad. El pulso de una tierra que, al fin, había encontrado su propia alma y la había hecho florecer. Y así, con el andar de los siglos, la historia se desprendió de sus protagonistas de carne y hueso para convertirse en leyenda. Viajó de boca en boca, a lomos de mula y en las guitarras de los payadores, transformándose en un cuento para enseñar a los niños que la valentía no entiende de tamaños. En otros valles, donde la sombra de otros patrones aún se alargaba, se hablaba de la viuda del monte y de la caja que guardaba la voz de la tierra. Y a veces un viajero o un peregrino se desviaba de su camino para llegar al claro del alma, no para ver una ruina, sino para pararse en el lugar donde una mujer sola le había recordado a un pueblo entero cómo se desenterraba la dignidad, llevando consigo de vuelta no una foto, sino una semilla de esperanza. Pero en el valle mismo, la historia ya no necesitaba ser contada, se respiraba en el aire, estaba en la forma en que se repartía el agua, en las asambleas de la cooperativa, donde la voz del más joven tenía el mismo peso que la del más anciano, y en la mirada franca de la gente, que ya no sabía lo que era bajar la cabeza ante nadie, y si alguien, en el profundo silencio de la siesta, apoyaba la oreja contra el suelo fértil, aún podía oírlo. No el rasguido de un roedor desesperado, sino el pulso inmemorial de la tierra, un latido lento y poderoso que recordaba al mundo que la justicia, aunque a veces duerma bajo el peso de la tiranía, nunca, jamás, deja de respirar. Y así, la historia de la viuda se fundió con el paisaje hasta volverse indistinguible de él. Ya no eran solo los abuelos quienes la contaban al calor del fogón. Era el viento que, al pasar por el claro del alma, parecía susurrar un relato de coraje. Era el río, que en su fluir constante recordaba que la justicia, como el agua, siempre encuentra su cauce. Era el maíz que crecía alto y fuerte, un testimonio silencioso de que una tierra sembrada con dignidad siempre da a la cosecha más abundante. El nombre de Alma ya no pertenecía a una mujer, sino al espíritu mismo de aquel valle, un eco eterno en la memoria de la tierra. Los descendientes de Alma crecieron en un mundo donde ya no era necesario pegar el oído al suelo para buscar una verdad oculta. La justicia no era un rasguido sordo bajo sus pies, sino la tierra firme y fértil que pisaban cada día. Era el cimiento visible de la escuela, el acuerdo justo sellado con un apretón de manos en la cooperativa, la certeza en los ojos de los niños de que su hogar era inexpugnable. El sonido que una vez fue el heraldo de una batalla por la supervivencia se había transformado en el silencio pleno y confiado de la paz. La vibración callada de una comunidad que había aprendido, para siempre, a ser dueña de su propio destino. Mucho tiempo después, cuando el nombre de Alma era ya un susurro en la memoria del viento, su tataranieta, una joven de sangre inquieta llamada Ana, sintió que el valle le quedaba pequeño.
Las historias de la viuda y el remolque le sonaban a cuentos de abuelos, leyendas forjadas para dar sentido a una paz que a ella, por momentos, le parecía estancamiento. Las luces de la ciudad la llamaban con promesas de un mundo más grande y ruidoso, un mundo donde el futuro no parecía estar ya escrito en los surcos de la tierra. La paz que sus ancestros habían conquistado con garras y dientes, para ella era solo un silencio que a veces sonaba a aburrimiento. Una tarde, frustrada por esa calma que la asfixiaba, caminó sin rumbo hasta el claro del alma, no buscando respuestas, sino un lugar donde su impaciencia pudiera respirar. No encontró ninguna piedra, ninguna señal, solo el sol colándose entre los árboles. Pero al quedarse quieta, escuchó, no con el oído, sino con el alma. Escuchó el rumor lejano de los tractores de la cooperativa trabajando en sintonía, el griterío de los niños saliendo de la escuela de ladrillos rojos, la charla de dos vecinos que se repartían el agua de una acequia sin disputas. Comprendió entonces que el legado de Alma no era una historia para ser contada, sino una estructura para ser habitada, y que el silencio del valle no era ausencia, sino el zumbido de un engranaje social que funcionaba con justicia. En ese instante, el latido que su tatarabuela había desenterrado bajo sus pies se le reveló no como un eco del pasado, sino como la música de fondo de su propio presente. Aquella revelación no apagó su deseo de partir, sino que le cambió el rumbo. Ana comprendió que no anhelaba escapar del valle, sino llevarlo consigo. La paz que la aburría era en realidad una brújula, un modelo de mundo que el resto del planeta parecía haber olvidado. Ya no veía la ciudad como un escape ruidoso, sino como un campo yermo esperando una semilla. Al despedirse, no se llevó tierra en los zapatos ni un amuleto del remolque. Se llevó en el alma el plano de la cooperativa, el recuerdo de las asambleas y la certeza de que cualquier comunidad, por grande o anónima que fuera, también tenía un suelo bajo el cual podía latir la injusticia, esperando a que alguien pegara el oído. Instalada en un barrio bullicioso y anónimo de la gran ciudad, no tardó en escuchar un sonido familiar. No era el viento en los algarrobos, sino el susurro constante de la preocupación en las escaleras de su edificio. Un propietario ausente subía los alquileres de forma abusiva, ignoraba las reparaciones y amenazaba con el desalojo a quienes protestaban. Era la misma melodía de la tiranía que había escuchado en los cuentos de su abuelo, solo que con otro acento. Y Ana, la muchacha que había huido del silencio, se encontró haciendo lo que le dictaba la memoria de su sangre. Empezó a hablar. Invitó a un vecino a tomar un mate, luego a otro. Organizó una reunión en el pequeño patio interior, no con la grandilocuencia de un líder, sino con la sencillez de quien sabe que la fuerza de un pueblo no nace de un grito, sino de muchas voces que deciden susurrar juntas la misma verdad. No fue en una plaza pública ni ante la mirada de un pueblo, sino en el pasillo mal iluminado del edificio, donde se libró la batalla. El propietario, un hombre de traje impecable y sonrisa condescendiente, los recibió como si fueran niños caprichosos. Escuchó sus quejas con impaciencia y luego, como Ismael, intentó aislar a la líder. «Usted debe ser nueva aquí», le dijo a Ana, con una familiaridad que pretendía ser una amenaza. Quizás no entiende cómo funcionan las cosas en la ciudad, pero detrás de Ana, un anciano tosió con intención. Una madre joven con su bebé en brazos se irguió un poco más, y un estudiante de derecho sostuvo en alto una carpeta con copias de las leyes de inquilinato. No eran un pueblo unido por la tierra, sino por el cemento compartido de un hogar precario, y habían encontrado en su unión un arma tan sólida como cualquier título de propiedad. La sonrisa del propietario se desvaneció cuando se dio cuenta de que sus amenazas de desalojo chocaban contra un muro de conocimiento legal y determinación colectiva. No hubo un grito,
solo la lectura serena de sus obligaciones contractuales por parte del estudiante. No hubo un linchamiento, solo la promesa firme de una denuncia conjunta ante la Defensoría del Inquilino y el aviso de que un periodista local ya estaba interesado en la historia de la comunidad que se enfrentaba al casero fantasma. Vencido no por la fuerza, sino por la metódica y tranquila presión de una justicia bien organizada, el hombre cedió. Esa noche, mientras el sonido de los primeros martillos reparando una gotera rompía la monotonía del abandono, Ana miró por la ventana las luces anónimas de la ciudad. Comprendió que el legado de Alma no era una historia sobre la tierra, sino sobre la dignidad, y que el sonido bajo los pies, aquel rasguido que delataba la injusticia, podía escucharse en cualquier parte, bajo el adobe o bajo el asfalto, esperando siempre que alguien tuviera el coraje no solo de oírlo, sino de ponerse de pie y empezar a cavar. La victoria en el pasillo no fue un final, sino un cimiento. Lo que nació como una defensa contra un abuso se transformó, bajo la guía tranquila de Ana, en una asociación de inquilinos. Ya no se reunían para quejarse, sino para proponer un fondo común para emergencias, turnos para cuidar el pequeño jardín del patio, un sistema para recibir a los nuevos vecinos y explicarles sus derechos. Ana nunca levantó la voz para imponerse. Su liderazgo era el del agua que une, no el del martillo que rompe. Una noche, escribiendo una larga carta a su hermano Elías, Ana sonrió. La semilla que trajisteis del claro, le contaba, ha brotado en el asfalto. Aquí la tierra es dura, pero las raíces, cuando crecen juntas, son capaces de quebrar el cemento. Y la historia, como un eco, comenzó a viajar por las paredes de la ciudad. Vecinos de edificios contiguos que lidiaban con problemas similares empezaron a acercarse, primero con curiosidad, luego con esperanza. Ana les enseñó a escuchar, no el rasguido de una rata, sino el crujido de una viga a punto de ceder, el goteo de una tubería ignorada, el silencio de un anciano que no se atrevía a pedir ayuda. Les enseñó que la injusticia urbana también tenía su propio lenguaje sordo, y que la única forma de responderle era con el murmullo organizado de la comunidad. El claro del alma ya no era un lugar en un mapa, sino un estado de conciencia, un espacio que se podía construir en cualquier parte, desde el campo más fértil hasta la jungla de hormigón más anónima. Solo se necesitaban dos cosas: alguien que se atreviera a escuchar el latido de la dignidad bajo la superficie y un puñado de vecinos dispuestos a creer que su voz, unida, era la única pala que necesitaban para desenterrarla. El tiempo transformó la iniciativa de Ana en un movimiento silencioso pero imparable que se conoció en los barrios como la Red de los Susurros. No tenía sede ni estatutos formales, pero su fuerza radicaba en su método, el mismo que Alma había usado en la plaza: la verdad dicha con calma y el poder de la unión frente a la soberbia del tirano. Ana se convirtió en una tejedora de solidaridades, viajando de un conventillo a otro, no para dar discursos, sino para enseñar a la gente a escuchar su propio suelo urbano. Les mostraba cómo una factura de servicios inflada, una escalera sin luz o la soledad de un anciano en el último piso eran también un rasguido bajo los pies, el lenguaje sordo de un sistema que, como don Ismael, se alimentaba del aislamiento y el miedo. El enemigo ya no era un hombre con nombre y apellido, sino la indiferencia burocrática y la fría lógica del mercado. Un monstruo de 1000 cabezas que parecía invencible. Sin embargo, la red demostró que 1000 susurros unidos podían más que un solo grito. Su victoria más resonante no fue en un pasillo, sino en el austero salón del Concejo Municipal. Tras meses de recopilar testimonios, presentar peticiones y organizar una campaña de cartas que inundó los despachos,
lograron la aprobación de una nueva ordenanza de protección al inquilino, un documento que establecía derechos claros y sanciones severas contra los abusos. Mientras sostenía una copia de la ordenanza recién impresa, Ana no pudo evitar pensar en el viejo título de propiedad que su tatarabuela había sacado del cofre. Eran papeles distintos. Uno olía a tierra y el otro a tinta fresca, pero ambos compartían la misma esencia. Eran la firma de una comunidad que se negaba a ser invisible. Esa misma semana recibió una carta de su hermano. Le contaba de la última cosecha en el valle y de cómo la historia de la red de los susurros había llegado hasta allí, llenando de un nuevo tipo de orgullo a los viejos cooperativistas. Mirando el mar de luces de la ciudad desde su ventana, Ana sintió por primera vez que no estaba en el exilio, sino en otro campo que también le pertenecía. Un campo donde el latido de la dignidad, una vez desenterrado, había encontrado en el asfalto una nueva tierra donde echar raíces. Años después, Ana regresó al valle para la fiesta de la cosecha, ya no con la impaciencia de la juventud, sino con el aplomo de quien ha visto la misma semilla florecer en otro suelo. Caminando junto a Elías por los senderos que bordeaban los campos de maíz, el silencio que antes la había oprimido ahora le sonaba a música, la música de un sistema justo, el zumbido de una paz ganada. Él le hablaba de los nuevos sistemas de riego y de una disputa de linderos resuelta en asamblea, y ella de las asambleas en patios de cemento y de una victoria legal contra una subida de precios del gas. Se dieron cuenta de que, en el fondo, hablaban el mismo idioma, el de la dignidad sembrada en común. Comprendió que no había escapado de sus raíces, las había trasplantado. El valle no era el pasado, sino el laboratorio donde se había perfeccionado la fórmula que ahora ella aplicaba a la herida anónima de la metrópoli. El legado de Alma se había vuelto anfibio, capaz de respirar tanto en el aire puro del campo como en la atmósfera densa de la ciudad. Ya no se trataba de un secreto desenterrado, sino de una red visible de afectos y derechos que se extendía, invisible pero fuerte, uniendo los surcos de la tierra con las grietas del asfalto. Ana, de pie una última vez en el claro del alma, donde ya solo quedaba la piedra cubierta de musgo, cerró los ojos y escuchó. Ya no era un único latido bajo sus pies, era una polifonía. Oía el zumbido de los tractores en el valle, y, superpuesto, el murmullo de las conversaciones en un pasillo de la ciudad. Oía el canto de las acequias y el sonido de un martillo reparando una injusticia a cientos de kilómetros de distancia. La voz que su tatarabuela había liberado de la tierra ya no susurraba, cantaba, en dos tonos distintos pero perfectamente armonizados. La canción de un futuro que, sin importar el paisaje, se construía siempre de la misma manera, escuchando juntos. Ana regresó a la ciudad, pero ya no se sentía como una exiliada. Se sentía como una embajadora. Con la claridad que le había dado el viaje, propuso algo que a muchos les pareció una locura: unir formalmente la cooperativa del valle con la red de inquilinos de la ciudad. Ellos tienen tierra y memoria, explicó en una asamblea en un sótano húmedo. Y nosotros tenemos números y conocemos las nuevas trampas de la ley. Su enemigo se llamaba Ismael, el nuestro se llama mercado inmobiliario. Pero el veneno es el mismo, la creencia de que una persona sola no puede hacer nada. Así nació el Puente Alma, un fondo común y un programa de intercambio. La cooperativa empezó a enviar una parte de su cosecha para apoyar las ollas populares de los barrios, y la red mandaba al valle a sus jóvenes activistas y estudiantes de derecho para ayudar a navegar la burocracia moderna y las amenazas de las grandes corporaciones agrícolas que ahora acechaban en el horizonte. El legado había dejado de ser una herencia para convertirse en una alianza, y así, la historia de la viuda y su tataranieta se convirtió en una sola leyenda,
un mapa que enseñaba a encontrar el norte en cualquier desierto. Demostró que toda tiranía, ya sea la de un terrateniente con botas de cuero o la de una cláusula en letra pequeña, siempre empieza igual, con un sonido sordo y persistente que la mayoría prefiere ignorar, un crujido en la estructura social, un rasguido bajo el suelo de la rutina. El legado de Alma no fue la tierra, ni siquiera la justicia, fue el acto mismo de detenerse, de pegar el oído al mundo, ya fuera tierra o asfalto, y tener el valor de preguntar en voz alta qué era ese ruido, y enseñar a otros a escuchar, a confiar en esa vibración casi imperceptible que delata la grieta en los cimientos, recordándole al mundo que la dignidad nunca es un regalo, sino un tesoro que siempre, en algún lugar, espera pacientemente a ser desenterrado. Y no tardó en llegar el día en que un nuevo rasguido, más sordo y profundo que cualquier otro, se sintió bajo los cimientos del valle. No era la codicia de un solo hombre, sino el avance impersonal de una corporación minera, Hidrovalle S.A., que con mapas satelitales y permisos tramitados en oficinas lejanas, reclamaba los derechos sobre el río que era la sangre de la comunidad. Sus armas no eran matones, sino abogados de sonrisa afable y contratos de cientos de páginas en letra incomprensible. Ofrecían progreso a cambio de agua, empleos a cambio de la soberanía sobre la tierra, intentando comprar voluntades una por una para quebrar la unidad que tanto había costado construir. Era el viejo fantasma de Ismael, pero vestido con la armadura brillante del capital global. Un enemigo sin rostro al que no se podía enfrentar en la plaza del pueblo. La historia de Alma nos enseña que pero el valle ya no estaba solo. Elías, con la sabiduría que dan las canas, no intentó descifrar los contratos. Descolgó el teléfono. El puente Alma se activó como un sistema nervioso. Desde la ciudad, los jóvenes abogados que Ana había formado en las luchas de inquilinos se convirtieron en un escudo legal impenetrable, traduciendo la jerga corporativa a un lenguaje que todos entendían. Quieren robarnos el futuro, igual que antes. Los periodistas de la red destaparon el historial de despojos de Hidrovalle en otras provincias, convirtiendo una lucha local en una noticia nacional. Y los activistas urbanos, expertos en organizar protestas y campañas en redes sociales, le dieron a la resistencia del valle un eco que retumbó hasta los despachos del gobierno. La batalla ya no se libraba con la lectura de un diario, sino con informes de impacto ambiental, peticiones online y la fuerza inquebrantable de dos mundos que habían aprendido que, aunque el enemigo cambiara de rostro, la única defensa eficaz seguía siendo la misma: la dignidad organizada. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral como fuente de poder y justicia.